Reforma. Amigos y amigas, buenas noches. Soy Francisco García, cabeza de vaca. Lo que está en juego en nuestro Estado va más allá de una elección. Lo que está en juego es el futuro de toda una generación, el futuro de nuestros hijos. Se trata de escoger entre dos: el pasado que representa Baltasar Hinojosa y sus gobiernos corruptos, o el de aquellos que queremos escribir una nueva historia para Tamaulipas. Regresar al pasado quiere decir esos gobiernos que hoy en día son los responsables de que Tamaulipas ocupen el primer lugar en secuestros, los primeros lugares en extorsiones, el nada honroso primer lugar en desaparecidos, miles de desaparecidos. El pasado que representa Baltasar Hinojosa es también darle seguimiento a un gobierno que poco o nada ha hecho por Tamaulipas, el de Egidio Torre Cantú, que después de tanta violencia en el Estado nos dice que en Tamaulipas no pasa nada. Regresar al pasado quiere decir esos gobiernos vinculados con el crimen organizado, como el que estableció en nuestro Estado Tomás Yarrington Rubalcaba, que por cierto es el jefe, el patrón de Baltasar Hinojosa. O, por otro lado, un gobierno diferente, un gobierno de todos aquella gente buena, bien nacida, que aspira a heredarle un mejor futuro a sus hijos, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que dé resultados, pero sobre todo un gobierno que garantice a ti y a tu familia seguridad. Yo aspiro a encabezar un gobierno que le regrese a Tamaulipas el orgullo, en lugar de violencia, que genere empleo, en lugar de estar vinculado con el crimen organizado, que le tienda la mano, en lugar de ser corrupto, que promueva la educación, pero sobre todo que garantice un sistema de salud adecuado para nuestras familias. Quiero encabezar un gobierno que le regrese a Tamaulipas su libertad y su grandeza, la libertad de poder transitar libremente por las carreteras, la libertad de que nuestras familias puedan convivir, la libertad de que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de un trabajo digno, la libertad de ser nosotros mismos y no seguir con miedo a consecuencia de estos malos gobiernos. Yo te invito a que juntos podamos construir una nueva historia para nuestro Estado, donde la esperanza venza al miedo y saquemos adelante a Tamaulipas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra por el Partido de la Revolución Democrática el candidato Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Buenas noches, amigos y amigas tamaulipecos. Para hablar de seguridad se requiere solvencia moral y una conducta que avale lo que uno dice, afirma, propone y sobre todo credibilidad, y ver quién las hace. Baltasar y Francisco son lo mismo. Uno, que es de la mafia en el poder, que quiere seguir gobernando a través del partido de rateros incorregible, el PRI. Y también, por un lado, Francisco, quien tiene antecedentes penales por asalto a mano armada. ¿Ustedes quieren que un asaltante nos gobierne? Entonces, buena la referencia, que un asaltante nos venga a decir qué hacer con la seguridad de las familias, o sea, el burro hablando de ovejas. Aquí tengo la ficha de Estados Unidos certificada, completa. Aquí tengo donde los panistas tienen que responder también por la muerte de Rodolfo Torres. Recordemos que apenas unas horas de que se llevara a cabo el cobarde asesinato, el gobierno panista de Felipe Calderón atrajo la investigación argumentando que se usaron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se llevaron todas las evidencias, el expediente, todo. ¿Y qué pasó? Perdieron los papeles, están encubriendo a alguien, ocultaron algo. Y lo mismo hicieron con los 1,000 muertos con la famosa guerra contra el narco, los desaparecidos. Antes de hablar de seguridad, primero respondan por la muerte de Rodolfo y todos los crímenes sin aclarar. Y si tú quieres prevenir a los delincuentes, empieza por ti, Francisco, no seas farsante, que tienes que explicar los apoyos que recibiste del narco, del R13 para tu campaña. Y tú, Baltasar, hasta los programas copias de los demás. Aquí está, yo no le digo, aquí está la declaración de R3. Y aquí están todos los periódicos. Yo no estoy inventando nada. Aquí están. Y aquí está si alguien quiere y tengo un notario fuera. En cuestión de seguridad pública, quiero decirles que el secretario de Seguridad Pública va a ser un marino.
El director de los penales va a ser un marino. Tenemos que devolverle la confianza a los ciudadanos. Vamos a crear 4 nuevos cuarteles en Tamaulipas. La creación de la policía de proximidad, creación de la policía estatal, la mejor pagada, equipada del país. Por el Partido del Trabajo tiene la palabra el candidato Armando Vera García por 2 minutos y 30 segundos. Buenas noches a todos los candidatos aquí presentes, a las mujeres y hombres de Tamaulipas que observan este debate. Esperemos que sea de utilidad para efectuar un voto diferente por un cambio responsable, que es lo que pide Tamaulipas. La seguridad, justicia y derechos humanos es mi prioridad. No es cuestión de reformar leyes. Lo que se requiere, y tú lo sabes, es aplicarlas en forma transparente, evitando la impunidad, el influyentismo y la comercialización de las mismas, como se ha hecho hasta ahora. Yo tengo la voluntad de cambiar lo que no funciona. Denme la oportunidad. Por eso propongo que el nombramiento del secretario de Seguridad Pública del Estado y del mismo procurador de justicia salgan de una convocatoria abierta a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a los profesionales del derecho, y se les aplique también exámenes de control de confianza. Tenemos que cuidar su estilo de vida, que sea acorde a los ingresos de los trabajos que hayan desempeñado. A su servidor, Armando Vera García, queda claro que se han realizado acciones para combatir la inseguridad en una estrategia fallida, en una estrategia equivocada, y que nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y las policías federales cuentan con los recursos para combatir con éxito al crimen organizado. Y lo que hay que hacer es evitar que se coludan con las fuerzas del mal, con el crimen común. Nosotros tenemos que acabar con la impunidad y realizar una estrategia integral contra la delincuencia, donde todas las secretarías del gobierno del Estado estén involucradas, porque esta es una tarea de todos los tamaulipecos. Me queda claro que no tan solo es con balas, sino con medidas de prevención. Tenemos que hacer nosotros un proyecto integral donde todas las secretarías, como la educación, tenemos que generar empleos, tenemos que generar paz y tranquilidad a las familias de Tamaulipas. Eso es lo que... Tiene el uso de la palabra por el Partido Movimiento Ciudadano el candidato Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Tamaulipecos, buenas noches. Tamaulipas es un estado colapsado. Vivimos una tragedia permanente, una inseguridad cada día más creciente a consecuencia de la descomposición en que se encuentra nuestro sistema político. Para resolver el problema, como medida urgente, formaremos una policía bien capacitada, bien pagada y además con toda mano. Es triste decirlo, pero es una realidad. En nuestro estado no existe una verdadera impartición de justicia y la protección de los derechos humanos es una mentira. De continuar así, el daño será mayor para las familias tamaulipecas y yo no quiero que se roben por completo la paz y la libertad de todos. Le digo al candidato del PRI que ustedes ya no pueden seguir gobernando. Han caído en un círculo vicioso que ya son rechazados en los 43 municipios. Ustedes no le hacen un bien a Tamaulipas. Al candidato del PAN, le recuerdo que la delincuencia no se combate con delincuencia, ni la corrupción con corrupción. No pondremos en coyotes a cuidar a gallinas. Sus vientos de cambio lo aplicaremos para que los tamaulipecos reflexionen ante lo que le voy a cuestionar. Usted no es empresario, siempre ha vivido de la política. En los diferentes cargos que ha ocupado, aproximadamente sus ingresos han sido de 17 millones de pesos. Como no tiene usted otra carta de presentación, ¿podría explicarnos a los tamaulipecos el origen de su fortuna? Vamos a suponer que usted ha vivido del aire. Con esa cantidad pudo comprar su majestuoso rancho que está en Soto la Marina, o su lujoso departamento que está en la Isla del Padre, o la gran residencia donde usted vive actualmente en McAllen,
entre otras propiedades, cuyo valor es cerca de los 300 millones de pesos. ¿Cómo he hecho? Todos queremos saber si esos vientos de cambio seguirán solamente soplando para usted. Si usted dice que no se dobla ni se vende, la gente quiere saber, como dice el corrido, en qué trabaja el muchacho. Gracias. Por el partido Morena tiene el uso de la palabra su candidato Héctor Martín Garza González. Desde los gobiernos del PAN, desde los gobiernos del PRI, mientras el gobierno de Egidio Torre, del PRI, a la fecha no comprueba 132.429.937 pesos, que la Auditoría Superior de la Federación le requirió en observación en los años 2012 y 91.703.000 pesos en el ejercicio fiscal del 2013, en las partidas y en el rubro de seguridad pública, así como ejercer 2.500 millones en la actualidad. Mientras eso sucede, los tamaulipecos de los 43 municipios transitamos en un mar de violencia, caos y muerte, que dista mucho de aquella oferta que nos vendieron de que nosotros sí sabemos hacerlo. Hoy ocupamos los primeros lugares nacionales en secuestro, homicidio, robo de vehículos, robo con violencia. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 2 son tamaulipecas, Victoria y Nuevo Laredo. Tenemos 14,000 efectivos recorriendo las calles de Tamaulipas y aún así las cosas no cambian y la violencia sigue. Amigas y amigos, les propondré al Congreso del Estado a la persona que me garantice y que le garantice a los tamaulipecos una procuración de justicia a la altura de las esperanzas. Ello lo convalidaré con los organismos públicos, los ramos profesionales que tengan incidencia en este encargo. En los primeros 120 días convocaré a la sociedad tamaulipeca a formular las líneas de acción y el nuevo marco legal que se ejecutará los quehaceres gubernamentales. En los primeros 120 días reencauzaremos y revaloraremos las acciones municipales y estatales de seguridad pública de los cuerpos policíacos a nuestro encargo. No vamos a tolerar ningún abuso más. Con las corporaciones policíacas de Tamaulipas les vamos a dar la protección necesaria a los servidores públicos eficientes y leales. De los juicios orales, en el ámbito de mi competencia, crearé y recrearé con el Poder Judicial todos los ingredientes necesarios para darle continuidad a los juicios orales, a este nuevo esquema de sistema penal.